Para acabar, me gustaría rellenar el agujero del jueves. Con vuestro permiso. Así que vamos a disfrutar de algunas fotografías. Bueno, fue muy difícil que Víctor no saliera con los ojos cerrados, así que nada, ponemos la de los ojos cerrados. Esto, a nivel de arqueología de grandes acontecimientos, es un ancla de las 25 o 30 anclas que se encontraron en el pueblo de Arcep, a unos 30 kilómetros donde el arca está ahora parada, clavada en su costado. Estas piedras son de, no sé si decían de 5 toneladas o algo así. Serían unas piedras que en la época fenicia se utilizaban para nivelar barcos, para las tempestades, barcos cargados, y esas piedras aquí las vemos de 2 metros de altura, pero en realidad los fenicios las usaban de poco más de 40 o 50 centímetros. O sea que fijaros cómo Dios ya en su momento sabía cómo hacer para nivelar una gran nave y se lo pasó a maestro constructor, que era Moisés. Recordemos que Dios era el arquitecto y Moisés el maestro constructor. Noé. Ay, perdón. Ay, sí, perdón, Noé. Vale, uno ya se lía. De acuerdo. ¿Veis cómo el agujero de arriba, muchos pueden pensar, bueno, ¿y cómo se aguantaba esto al arca? Pues por ese agujero metían una gran cuerda para sostener, para que colgara del arca. Entonces se ataba al arca cuando estaba en seco, entonces cuando el diluvio subió, empezó a subir el arca, a flotar, y las piedras fueron arrastradas por el arca al subir, al flotar. De la misma manera, cuando el diluvio bajó, las piedras se fueron asentando en un lugar. Conforme iba bajando el agua, tocaban las piedras el suelo, era soltado el cabo de cuerda y las piedras quedaron en un lugar más o menos diseminadas por la zona de Arcep. Allí donde cayeron, nosotros pudimos ver, pudimos mostrar, ya lo mostramos creo en alguna de las conferencias, que la zona donde cayeron las piedras fue considerada como un lugar sagrado y lo convirtieron en un cementerio sagrado. Las personas que eran armenias aún lo recordaban. Y esas cruces que veis ahí son armenias. Entonces se convirtieron esas piedras en grandes lápidas donde enterraban a toda la familia entera. La cruz más grande era el patriarca de la familia y luego todos sus hijos, esposas de sus hijos, etcétera, se enterraban todos en el mismo lugar. Luego esas piedras, por entrevistas que tuvimos con las personas que estuvieron allí, nos recordaban que sus padres o abuelos habían bajado esas piedras incluso a la zona de Arcep, al pueblo, y todas estaban como mirando hacia una montaña. Pues en esa montaña encontramos otra piedra donde realmente estaba mirando hacia estas y esa piedra sí que tenía las 8 cruces. Las 8 cruces que representaban a la familia de Noé. Estos son muestras, a la izquierda una muestra petrificada de lo que Ron dijo que era la tapa del arca, y pudimos hacer una serie de micrografías y compararlas con lo que creíamos que podía ser la madera del arca, porque antes de ir hicimos un estudio previo, personalmente recuerdo haberlo mostrado, en el que dedujimos que la madera del arca tendría que ser una cupresácea, o sea, un derivado de ciprés o parecido, y concluimos que debería ser una secuoya. Pues resulta que efectivamente, cuando cogimos la muestra y pudimos compararla con la corteza de secuoya, porque la muestra era una muestra de corteza, era una corteza súper ancha, de unos 30 o 40 centímetros, pudimos ver que en el corte, la corteza, una corteza muy profunda, una corteza que aísla al árbol y que es un aislante que aún hoy en día se usa, la corteza de secuoya, puede llegar a 1 metro de profundidad, pues resulta que vemos una serie de patrones en la fibra de esa corteza que nos muestran que estamos hablando de el mismo árbol, de la misma corteza. Como podéis ver, hay unas líneas horizontales, las capas de esta corteza, y luego las fibras verticales, que son estas de aquí que brillan más. Aquí lo podéis ver a nivel macroscópico. Esta es la muestra de Arcep
que ya cortada y metida para el microscopio electrónico. Y aquí una muestra de una secuoya vista a nivel macroscópico. Aquí veis el mismo patrón. Esto ya no es nuestro, ya no es nuestra expedición. Esto fue ya Ron Wyatt cuando el arca emergió después del terremoto del 78, creo que fue. Ellos fueron y encontraron que estaban las costillas del arca, habían al emerger, bueno, al hundirse el exterior del, creo que tengo otra, sí. Aquí veis antes y después del terremoto del 79. No, perdón, del 78. Antes del terremoto, Ron encontró lo que veis arriba de la imagen, que es el arca a nivel de suelo, es lo que se veía desde las fotos de aéreas, y es lo que él encontró, y él tenía ganas de volver a ir, y él orando y orando no tenía medios, y orando resulta que en el 78 hay un gran terremoto, y el arca, como podéis ver, casi emergió del suelo. En realidad lo que fue es que el suelo de alrededor se hundió, y demostró que todo este elemento era un solo elemento, que quedó totalmente emergido, como podéis ver la diferencia de las fotografías. Y aquí en uno de los costados es donde la foto anterior está hecha y se puede mostrar los negativos de las costillas. Y digo los negativos porque la piedra petrificada, en zonas donde hiela y hace mucha calor, también en verano, como es allí en esa zona, la roca tiene un proceso de degradación donde el agua entra dentro y cuando se congela se expande y queda todo en trocitos. Entonces, cuando esto subió, todas las costillas cayeron a trocitos alrededor del arca y fueron cogidas por ellos y por todos los habitantes que había allí, porque ellos sabían que esto era especial. Entonces se llevaron muchas como reliquia. Es decir, una cosa, solo eso. Así que Ron Wyatt fue en el 77, digamos, como que encontró el arca, por así decir. Sabemos que, bueno, tuvo un proceso. En el 77... Y un año después, como que la mano de Dios la levanta. Vaya, ¿no? ¿Cómo se quedan estos los que niegan a Ron Wyatt? No sé, ¿eh? Que lo expliquen también. Por eso os digo que esto hay que mostrarlo y la gente que no lo ha visto, pues os recomiendo que vea las conferencias al respecto porque es que Dios estaba con Ron Wyatt. Recordemos, Ron Wyatt, por sangre, descendiente de la tribu de Judá. Murió en el 99, justo antes de las Torres Gemelas, preparando que última prueba ya para el pueblo de Dios antes de que empiece el juicio de los vivos, 2001. Esto no es una tontería. Por eso lo quitan de la escuela sabática. Es premeditado todo esto. A ver, aquí dice, la madera de los árboles antediluvianos era madera, palo, fierro, silicato, madera petrificada. Bueno, Elena White dice que la madera antediluviana era como roca, de la dureza como roca, y que era como una roca y la dureza similar a ella. No hay una especie concreta, simplemente dice eso. Evidentemente, antes del diluvio había muchas especies de árboles, de las cuales algunas de ellas se mantienen hoy, pero en diferentes proporciones, de tamaño e incluso adaptación. Lo que está claro es que ese árbol era un árbol parecido a la secuoya o incluso secuoyas antediluvianas. Tenemos que entender que hay una adaptación también al nuevo clima y esto hace que los árboles no sean exactamente iguales, pero en ese caso el patrón de la corteza era idéntico. Aquí veis una foto. Estas fotos son propias, ¿vale? Son todas fotos propias, no son sacadas de internet. Este es el arca vista desde popa, creo. Este es el arca vista desde el costado traspasado. Aquí podéis ver una personita muy pequeña, que parece muy pequeña, que está aquí, está de aquí, pues resulta que es Kevin Fisher, que nos acompañó en la expedición en el 2014, y Kevin Fisher mide 2 metros. Fijaros qué grande es este, con las medidas de 150 metros de longitud, igual que en la palabra de Dios es expresada. Aquí tenemos una de las costillas del arca, que quedó desprendida. Aquí tenemos una de las inscripciones que encontramos en una de las piedras de ancla.
que son una de las que usó Luis para su presentación de la Torre de Babel. Aquí otras inscripciones que son muy interesantes, donde se puede ver como una especie de candelero también en la parte baja, y como una cruz hacia arriba, esa cruz de Nimrod, que decían que se llamaba, que era la cruz de Nimrod. Cuando había la llave por debajo, veis como el agujero de llave y la extensión hacia una cruz, se hablaba que era la cruz de Nimrod. Ángel, recuerda que este tipo de forma de llave de abajo es la forma que precisamente tiene delante del Vaticano, ¿eh? Exacto. Una vez más, Para ya más sabemos lo que hay. Sí, sí, sí. Aquí me gusta recordar y quiero recordar quién fue el precursor de todo esto. Si no fuera por él, no estaríamos ahora aquí hablando de lo que estamos hablando. Es la misma arca. Diferentes visitantes, pero la misma arca. Esto es un escáner tridimensional hecho, ahora no recuerdo cuándo. Se hizo poco después de nosotros ir allí, no sé si 2015 o 2016. Fijaros, eso es lo que está debajo de la Tierra, ¿eh? Esto sería la superficie de la Tierra y esto es la forma de barco que tiene este elemento rocoso. Para que veáis que realmente aquí hay un barco petrificado. ¿No valen estas pruebas? ¿No sirven para la lección del jueves? Bueno, mira, ¿acaso a los antediluvianos, como prueba de su existencia, Dios no les dejó el jardín del Edén? Y sabemos la simbología del arca, sea una o la otra, Dios no les dejó como una prueba de la evidencia el jardín del Edén. Y es una de las cosas que, digamos, también fue como un elemento de juicio, porque la apostasía fue mayor justamente por eso, fueron más culpables. Pues no es ninguna insensatez de que esta fue también una de las últimas pruebas para una iglesia que ya iba camino a la apostasía, y cuando ya el rechazo fue completo y este hombre fue llevado al descanso, al año siguiente ya fue la traición definitiva al mensaje del tercer ángel, con aquel acuerdo con la Iglesia Católica, y luego ya, bueno, vino el juicio. Impresionante, la verdad. Fijaros, fue en 2014, tú lo veo aquí. 2014, por lo tanto fue poco después de haber ido nosotros. Fijaros, qué interesante. ¿Casualidad? Bueno. Ángel, precisamente cuando estuve en California, vino Andrew Jones a casa de Edward, que fue el que nos acompañó desde Estados Unidos, y allí me presentó Andrew Jones, que es un vecino suyo, está muy cercano, también adventista, y me mostró allí, vino a su casa a mostrarme toda la filmación de este escáner de profundidad en 3D. No me permitió filmarlo porque ellos querían mostrarlo en su momento y necesitaban aún hacer unos cambios con otro tipo de ordenador para que se juntaran no sé qué otras imágenes que tenían, etcétera. Pero bien, allí me lo mostró todo y fue impresionante, la verdad. Y sí, ellos fueron muy poco después de nosotros. Por eso fueron con ese escáner de profundidad y fueron varias personas de ellos, entre los cuales había la viuda de Ron Wyatt, que estaba casada ya con otro señor, que es el que también fue de expedición con ellos allí. Y ellos mismos me decían que era impresionante cuando pudieron ver cómo con el escáner todo eso salía. Y bueno, cuando veis las pruebas es que es evidente, siguen estando ahí, y me lo decían, siguen estando ahí los 3 pisos debajo. Bueno, es impresionante todo, sí. Está aquí. Lo digo por si alguien quiere ir. Ahí tenéis las coordenadas, están arriba. Está ahí. Si alguien quiere hacer una expedición y quiere pisar el arca, o cree que ya tiene suficiente fe y ya tiene suficiente y no tiene esa necesidad de ir porque ya es muy creyente y no lo necesita, pues que tome su decisión. Yo no digo que todos tengamos que ir, pero las ganas de ir, ¿no tenemos ganas de ir? Yo quiero ir otra vez.
no vamos a ir a adorar al arca, pero ver una prueba viviente de un árbol que fue, esa madera fue de la creación directa, o sea, Dios creó esa madera y de esa madera se hizo ese árbol, ese arca, y fue hecha con las manos de Noé, y fue pensada por Dios para que Noé la llevara a cabo. Es lo que representa también el refugio de Cristo. Fijaros esa forma, es la llaga de Cristo. Ahí entró el pueblo salvo, el remanente. Es muy importante comprender esto. Entonces, no sirve de nada. ¿Os habéis quedado igual, hermanos adventistas, al escuchar esto? Pues algo pasa. Algo pasa. Seguimos. Aquí no estuvimos, pero tenemos ganas de estar. Y la idea es estar. Esto es el paso del Mar Rojo. Esto es una evidencia orográfica. ¿Vale? La orografía del terreno. ¿Cómo es el terreno? Resulta que esto es el lecho marino del Golfo de Aqaba. En un extremo, Egipto. En el otro extremo, Arabia Saudí. Llega todo el pueblo hebreo hasta aquí, la playa de Nuweiba. Acoge a 6 millones de personas. Está todo perseguidos por los egipcios. Justo delante de este lugar. Aquí, fosa de 2000 metros de profundidad. Allí, fosa de 2000 metros de profundidad. Y resulta que se paran justo delante del lugar donde hay solo un máximo de 400 metros de profundidad y un lecho que poco a poco se va como aplanando en rampa descendiente, llega al otro lugar, rampa ascendiente. Casualidad seguro, que fue mucha casualidad que todo el pueblo estuviera allí. Resulta que se abre el mar y cuando se cierra el mar, quedan los egipcios dentro. Yo aquí no he puesto todas las fotografías porque estaríamos aquí 10 horas y ya se han puesto en conferencia. Pero podéis ver restos de carros que no solo Ron Wyatt encontró, también otros. Ross Patterson, Nueva Zelanda, Michael Root. Todos ellos hicieron estas expediciones y con dinero pudieron entrar ahí con medios. Y otros investigadores independientes ya han encontrado esos carros llenos de coral en medio. Y Ron encontró esqueletos. Y Ron encontró una rueda de cuatro aros, típico carro egipcio de la época. De 4 radios, perdón. Cubierta de oro. Solo el oro se mantenía. Unas pezuñas de caballo. Todo estaba ahí, en el fondo. ¿Qué hacía eso ahí? Eso no nos deja igual. Hermanos, nos deja igual. Si nos deja igual, o estamos muertos, o no sé qué nos pasa. No lo necesitamos esto, de verdad. Bueno, pues sigamos. Esta es la ruta que después de atravesar el Mar Rojo siguieron hasta llegar a un lugar, la roca de Horeb, o el monte de Horeb, o el monte Sinaí. Descubrió el verdadero monte Sinaí. No está en Egipto, hermanos, está en Madián, en Arabia Saudita. Justo esta es la explanada donde todos acamparon, justo ahí. Y si alguien quiere la foto, se la puedo enseñar. Tengo incluso un plano con los diferentes lugares, donde podemos ampliar y ver cómo están los establos, las 2 líneas de establo donde tenían puestos a los animales para el sacrificio. Están ahí aún, los podéis ver si os dejan entrar en Arabia Saudí. Ojalá podamos ir. Tengo ganas de ir. ¿Tú no, hermano? ¿No tienes ganas de ir? La roca partida. ¿Quién es la roca partida? Cristo mismo. ¿Qué salió de esa llaga y del corazón partido y quebrado? Agua y sangre. Perdón, Javi. Ángel, sí, lo que tú dices, no tengo ganas de ir, pues sería bueno que los pastores adventistas, en vez de tantos viajes al Vaticano, puedan ir aquí, ¿no? Sí. Sí. La verdad, a ver, yo creo que aprenderían un poquito más. Aquí, que esta roca, dices, ¿cómo dices? Que salió aquí todo el agua que
que dio de beber a todo el pueblo hebreo. Pues sí. ¿Y cómo lo demuestras? Pues resulta que alrededor de esta roca lo que hay es erosión fluvial, perdón. ¿Qué es erosión fluvial? Cuando tú secas un río, una cascada, lo que ha degradado la roca queda de muesca en la roca. De pasar el agua, la roca se va desgastando. ¿Qué cantidad de agua y qué fuerza de agua y durante cuánto tiempo para que la roca se desgaste en medio del desierto? Hermano adventista, ¿en serio no quieres saber más de esto? ¿De verdad? Y la roca era Cristo. ¿Por qué? Las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, no son casas lo que estáis viendo, hermanos, no son casas, son las cenizas que quedaron de esas casas. Y dices, pero si tienen forma de casa, ¿a que sí que tienen forma de casa? Y de pirámide. Cantos de 90 grados en pleno desierto, erigidos en la llanura, y cada uno de estos trozos son pura ceniza y azufre. Fijaros qué pasada. Y de ahí se recogió azufre. Azufre del cielo, hermanos. Sí, no estoy diciendo tonterías, azufre del cielo. Si queréis, os podemos mostrar y podéis tocar uno si un día nos vemos. Tenemos una gota de azufre divino. Y dirás, venga, cayó del cielo. No cayó del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Y dices, bueno, ¿y por qué no se ha quedado todo un montón de cenizas? Se llama ionización térmica. Una temperatura tan grande de repente lo deja todo igual y como, digamos, moviéndose dentro de sí mismo, todas las partículas y moléculas están moviéndose y se enfría de golpe y queda ceniza. Ceniza y azufre. Y hay gotas que cayeron en la roca y ahí están y se pueden recuperar. Y podemos ver las que queráis. Y aún las podéis encender, se derretirá la cuchara. Azufre, 98% de pureza. Reto a alguien que me traiga azufre de 98% de pureza, de cualquier lugar del mundo. El lugar más puro son las fuentes de azufre del fondo oceánico, 78% de pureza. ¿No es para llorar, hermanos? El arca. El arca de la alianza. El último descubrimiento de Ron Wyatt. Ya está, es que no puede mostrar las fotos, ya es mentira, todo lo que hemos mostrado es mentira. ¿Hasta dónde llega nuestra mente, hermanos? ¿O hasta dónde llega nuestra fe? Si todo lo otro es cierto y se puede tocar, ver y oler y lo que quieras, pues solo ahí queda el paso de fe que nos deja. Exacto. ¿No? Es el carácter de Dios. Dios funciona así. Nos lo muestra todo escrito, que podamos comprobar 90, 80%. ¿Y el resto? Hay que lanzarse por fe, porque te ha demostrado que es cierto. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? La tumba del jardín. El lugar donde Cristo fue enterrado. Bueno, enterrado es una palabra un poco extraña cuando lo metes dentro de un ¿cómo se llamaría esto? Bueno, es una tumba en la piedra. ¿Veis la forma plana que hay delante, que es forma circular? Antes había una gran roca circular que cerraba la tumba. Sí, circular, como las ruedas que hemos visto. Y al moverse esa rueda, Cristo resucitó. Hay un letrero en la puerta que dice
Creo que dice que de aquí se elevó o algo así, que de aquí se marchó, de aquí se levantó. Y allí no lo busquen, ¿no? También, because he is rising o algo así. Está a pocos metros del lugar de la crucifixión. El lugar de la crucifixión estaba cerca de su tumba porque fue bajado de ella el viernes por la tarde. Tenían que llevarlo cerca, porque si no, entraban en el día sábado. Y lo llevaron a 30 pies de distancia. Unos 10 metros o algo así. O eran 30 metros, ahora no lo recuerdo. Bueno, poca distancia. Le mostramos un mapa vía satélite de las localizaciones. Está en el mismo jardín todo. ¿Y qué pasó cuando murió? Su costado fue traspasado. ¿No hay evidencias históricas de esto? Hubo una sangre que cayó. Esa sangre cayó en el arca de la alianza. En el costado izquierdo fue traspasado y cayó la sangre en el lado derecho del arca. Interesante, ¿verdad? Hemos visto muchas veces esa combinación de zurdo y mano derecha, ¿verdad? Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando los sacerdotes tiraban la sangre de los corderos o de los becerros, no, el becerro era en este caso, en el lugar santísimo. Macho cabrío. Ay, macho cabrío, perdón. En el lugar santísimo, ¿dónde tiraba la sangre? Tiraba la sangre a la derecha del asiento, del mercy seat, en inglés, el trono de Dios, la tapa del arca. Y ahí quedaba la sangre del animal. Y nunca la tiraban en el lado, digamos, mirando al arca al lado izquierdo, donde ahora veis que cae la sangre de Cristo. Ahí nunca tiraban la sangre, la tiraban al lado derecho, mirando al arca. Porque ese lado estaba reservado, preservado para la sangre del verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hermano, ¿no quieres saber nada más de esto? ¿No sirve? ¿Nadie le va a interesar esto? La gente está más preparada de lo que pensamos. No los de dentro, los de fuera. Preparada para escuchar todo esto. Y somos testigos. Somos testigos. Muy bien. Hemos hecho un repaso muy rápido. Hay muchas otras fotografías. Pero quiero que investiguéis vosotros mismos. Tenemos en el canal, tenemos el viaje que hicimos, tenemos vídeos ya presentados. Aún quedan cosas por presentar. Pero buscad por vosotros mismos. arcdiscovery.com, para los que saben inglés. También. Ángel, no sé si vas a seguir con el tema de la sangre. ¿Vas a decir algo Creo más? que acabo aquí. Ah, no, Vale. Era solo una imagen de Ron para acabar. Vale. Bueno, a ver, hay algo que no encontrarán quizás en lo que hemos presentado. Exacto. Y bueno, lo hemos quizás de explicar un poco, Sí. pero es cierto, que vayan a lo que hemos presentado porque hay mucha cosa y además nos queda ahora presentar, cuando hagamos, si Dios quiere pronto, los misterios de Babilonia, la continuación, las filmaciones que hicimos allí, donde por desgracia hemos de recordar que una de las cámaras que llevaba Edward precisamente nos la robaron, bueno, se la robaron en la casa donde estuvimos grabando. Y muchas imágenes importantísimas ya no las hemos podido recuperar. Pero bueno, aún y así hay bastante filmación al respecto y lo mostraremos si Dios quiere pronto, aunque hemos de hacer aún todo el montaje después de tantos años. Pero bien, en cuanto a la sangre, vale la pena decir algo. Mucha gente no cree en esta historia. Creen que, como tú decías, no hay imágenes que se puedan mostrar nítidamente, solo hay una fotografía que se ve muy borrosa, cuesta determinar nada. Ron hizo un reseguimiento
del ángel que allí estaba, pero que cuesta ver, ¿no? Y claro, dicen, esto es mentira. Y por tanto, todo lo otro también es mentira. En eso se basan. Pues he de deciros que creo que lo comenté en alguna de las conferencias. Por cosas de la vida, yo diría gracias a Dios, pude conocer a una mujer judía casada con un canadiense también judío. Ella no era canadiense, era de un país latinoamericano, pero totalmente judía. Y esta mujer me escribió por una casualidad también de la vida que le pasó a ella. Y es que tenía el ordenador puesto en la mesa y estaba viendo no sé qué cosa. Y de repente el gato que tenía, que me contaba que era muy grande, se subió a la mesa, cosa que nunca había hecho en la vida, nunca, y le dio con la pata a una tecla del ordenador y mira por dónde, ¡pam!, se le abrió uno de nuestros vídeos precisamente de esto. Y se quedó pasmada viendo lo que estaba aconteciendo. Bueno, además que me contó que esa voz le llamó mucho la atención porque la había soñado. Era mi voz. Yo estaba relatando allí no sé qué y ella había soñado con esa voz. Y se quedó impresionada y se quedó enganchada totalmente viendo el vídeo. Y creyó. Y fue cuando me escribió. Y ella era judía de sinagoga, ¿eh? O sea, no judía porque sí, sino judía de sinagoga porque su marido también estaba muy bien puesto en todo eso. Y ellos eran de una clase económica muy elevada. Y esta mujer me contó, bueno, unas cuantas cosas sobre su vida, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos amistad, hablamos bastantes veces a través de Skype. Y al fin yo le comenté algo. Ella me dijo que ella había vivido allí en Jerusalén y que tenía contactos con algún judío en ese lugar que era periodista. Porque yo le dije, hay forma, cuando vi que estaba tan puesta en el tema y que conocía muchas cosas de allí, le dije, ¿crees que hay forma de poder demostrar que un cierto día en tal año murieron 6 personas, que apareció en algún medio, un periódico donde fuera, ¿no? Y que no diese una explicación muy clara de esa muerte? Y me dijo, espera, yo tengo un amigo allí que es periodista y este señor seguro que nos buscará esto porque somos íntimamente amigos. Y pasaron unos cuantos días y un día me llama y me dice, Víctor, es verdad, en ese año hubieron 6 muertos, no se dan las explicaciones claras y este chico lo ha encontrado. Y ese chico era ateo, judío ateo. Ella no. Y le hizo ese favor de buscar los datos y los encontró. Bueno, pues me dijo que le había escrito en una carta el contenido de los que murieron, dónde, etcétera, esa información, y se la había enviado a ella. Cuando la recibiera, ya me dijo, yo te la voy a pasar para que puedas ver que verdaderamente eso sucedió. Bueno, pues imaginaos mi súper alegría, ¿no? Pero claro, eso no terminó así tan fácilmente. Resulta que ella recibe la carta al cabo de unos días con el contenido, la documentación, etcétera. Y abre la carta, no la abre, porque en esos momentos viene su esposo. Y ella, cada uno, me contaba ella que tiene su despacho en su casa, bueno, antes de divorciarse, porque después se divorciaron. Y cuando llega el marido en esos momentos, ella no abre la carta, la deja sobre el escritorio y hola, cariño, lo de siempre, mua, mua, y ya era tarde, ¿y qué hacen? Bueno, pues nos vamos a dormir, vale. Y ella dijo, bueno, ya la abriré mañana y le haré copia a Víctor y se la enviaré. Por la mañana se levanta, va a buscar la carta con ese entusiasmo y la carta no está. Empieza a buscar por todos lados, le pregunta al marido, ¿tú has cogido la carta que había recibido que estaba en el escritorio? No, cariño, ya sabes que yo no te toco nunca nada de tu despacho. Y él ya tampoco le había comentado nada al marido, porque el marido es
judío estricto, o era judío estricto, pero de los que no acepta a Jesús ni de casualidad, ¿eh? Y ella, claro, se estaba haciendo cristiana, imaginaos eso. Bueno, pues además el marido, si no recuerdo mal, me dijo que era, no sé si había sido profesor de karate o algo así, o tenía, yo qué sé, qué cinturón de esos. Y bueno, era un poco especial, ¿eh? Y bueno, ella empieza a mirar puertas, ventanas, a ver si alguien había forzado algo, por dónde habían entrado, si la gata quizás se llevó la carta a algún sitio. No, nada, todo estaba intacto. O sea, desapareció, así, desapareció, tal cual. No sabe si alguien entró, si cerró todo perfectamente y se fue, no tiene ni idea. Y me dice, me ha pasado esto, me lo cuenta. Le digo, bueno, pues a ver si puedes volverle a escribir y que te mande otra copia. Vale, así lo haré. Le envía el mensaje y mira por dónde pasan días, no le contesta, pasan más días, no le contesta. Y ella, extrañada, me dice, no lo entiendo. Si siempre que me pongo en contacto con él, enseguida me responde. ¿Habrá pasado algo? Y pasan más tiempo, y cuando han pasado, si no recuerdo mal, 3 meses, me dice que recibe carta de ese chico, de ese hombre, no sé, periodista, recordadlo, ¿eh? Y le dice que se olvide completamente de todo ese asunto, para siempre, que se olvide rotundamente. Evidentemente por algo era. Y bueno, ya lo sospechábamos, ¿no? Por desgracia, esa carta, el contenido nunca ha llegado a mis manos, y a ella tampoco. Y después, mirad hasta dónde llegó el asunto, que cuando estuvo hablando ella después con este periodista, le dijo que había sido expulsado de su trabajo y le habían dicho que jamás encontraría trabajo en ningún otro lugar. Y sabéis, esto me recuerda mucho a personas que he conocido que han estado en ámbitos de los jesuitas trabajando por ellos en muy alto grado y que han sido expulsados de allí porque ellos han querido marcharse, pero les han sentenciado a no encontrar trabajo en su vida y a fastidiarlos tanto como pueden a nivel familiar y lo que sea. Y vi el mismo procedimiento, igual. Y bien, ella en esos momentos ya estaba siendo seguida, y me lo contó, por los miembros importantes de los judíos en la sinagoga. La estaban siguiendo porque ya veían que había algo raro en ella, y a una amiga suya, a la cual ella había compartido todo esto, que también había aceptado el cristianismo. Y decía que era peor que se pueda ver en películas de la CIA, FBI o lo que queráis. Era un seguimiento absoluto. Y cogieron mucho miedo. La otra hasta el punto de retractarse y decir que no, que ella no era cristiana, etcétera, etcétera, para seguir allí y no temer por su vida. Pero ella quería seguir siendo cristiana y se fue alejando de todo eso. Pero la historia continúa. El chico este finalmente, gracias a Dios y también a la intervención de esta mujer, pudo conseguir un trabajo en otro periódico del lugar, pero le dijeron, de toda esa historia no puedes contar absolutamente nada. O sea, le hacían un favor por contacto personal con la otra mujer. Si no, ni el trabajo le daban. Pero sobre todo que no contara absolutamente nada de eso. Porque se jugaba, ya os podéis imaginar el qué, no solo el trabajo. Pues bien, esta mujer de repente desapareció. No supe nada más de ella. Pasó tiempo y cuando pasa un tiempo me escribe y me dijo lo que le aconteció. Había estado ingresada en el hospital a punto de morirse, no saben de qué. Gracias a Dios se salió. Pero además, el coche que estaba aparcado, el suyo, su vehículo, delante de su casa, se incendió solo. Quedó, ya os lo podéis imaginar. O sea, fue una tras otra de cosas que le acontecieron a ella. Bueno, pues yo puedo decir ahora, después de haber vivido todo esto, que verdaderamente la historia que cuenta Ron Wyatt de los 6 levitas que fueron para entrar dentro de esa cueva, para sacar el arca a través de los pasillos de las cuevas de Sedequías, murieron allí. Y lo que Ron contaba que él los tuvo que sacar uno por uno y con un impacto visual enorme que tenían los ojos en blanco, no era ciencia ficción,
murieron así. Ron no mentía, estaba diciendo la verdad. Yo eso lo he podido comprobar. O sea, no me estoy inventando nada. Nunca presento cosas que sean mentira, si no lo he podido comprobar. Y puedo afirmar esto que es así. Hasta el punto en que ya ahora de esta mujer ya no sé nada más. Llegó un momento en que no sé qué le pasó con el tema del divorcio. Se enfadó mucho y bueno, parecía que lo mandaba todo a la porra. Después pasó el tiempo, yo le escribí porque vi que era su cumpleaños, a ver cómo reaccionaba. Gracias a Dios reaccionó muy bien, como si no hubiese pasado nada, pero ya no he sabido nada más de ella. Pero he podido comprobar que ese relato de lo que dijo Ron es cierto. Recordemos que cuando él descubrió el Arca de la Alianza, fue y se lo dijo a los propios judíos, al gobierno judío, a los de antigüedades, y le dijeron, vale, muy bien, pues vas y te vas para tu casa. Eso le dijeron. Y cuando él tuvo que hacer caso, irse a su casa, a Estados Unidos, luego decidió regresar al cabo de un tiempo y se les presenta allí y les dice qué puede ofrecerse para ayudarlos en lo que sea. Y fue cuando había acontecido todo esto y ellos le dicen, pues entra tú, porque allí ya no entra nadie, y saca a los que están allí si es que están allí. Y los tuvo que sacar atados con una cuerda uno por uno. Y ya no entró por el agujero que él había hecho por arriba, entró por los túneles de las cuevas de Sedequías. Y sabéis, hace pocos meses, hablando precisamente con Edward, la persona que os he comentado antes que nos acompañó, él me dijo que, bueno, ya lo sabéis, el Ron lo explica, hay muestras de esa sangre, que Ron tuvo una parte de esa muestra que se quedó con ella, que es la que hizo analizar y que todos recordaréis lo que presentamos en esa conferencia de su testimonio, en una conferencia pública que él está haciendo, cómo se pone a llorar, diciendo cuando el ángel le dice que lleve esa muestra de sangre seca a esos laboratorios allí en Israel, que los hiciese pasar por un cierto tipo de procedimiento, y recordemos que él era anestesista, sabía de qué estaba hablando, Y la gente de allí del laboratorio le dijo, pero si esta sangre está seca, esto ya no se puede hacer nada con ella. Y él les dijo lo que el ángel le había dicho que debían hacer. Y les dijo, y yo quiero estar presente allí cuando hagáis esto. Lo tomaban un poco por chiflado, ¿Y qué hizo? Se quedó allí. Y cuando hicieron todo ese proceso que él les había dicho, vieron que algo pasaba. La sangre había recobrado movimiento, estaba viva. Y fue cuando le dijeron a él, pero esto, ¿qué es? ¿De dónde lo ha sacado? ¿De quién es? Y lo que él les contestó lo recordáis, supongo, ¿no? Esta es la sangre de quién, del Mesías al cual vosotros crucificasteis. Y dice que a partir de entonces la vida de esa gente cambió. ¿Y cómo no iba a cambiar? Pues sabéis, hablando con Edward, él me contó algo que, bueno, Ron ya había dicho que una parte la tenía él, otra parte la tenía guardada en un amigo suyo, parece ser que en Escandinavia, por si acaso, porque evidentemente esto iba a ser buscado, ya os podéis imaginar cómo. El día que podamos tratar sobre la sangre con Ángel, hablaremos un poco también de todo esto y el porqué de ese interés por sangre en concreto. Y bueno, podemos hablar de tantas cosas asociadas a todo ello, el porqué de seguir siempre con ese tema del cáliz y tantas cosas. Bueno, pues todo esto tiene un porqué. La sangre de Jesús era la sangre de Jesús, no era la de otro, era especial. Y la sangre de Jesús tenía la vida, porque era la suya. Por eso lo tuvieron que matar desangrándolo al final ya del todo, porque si no, él seguiría vivo. Y bueno, ya veis lo que le llegó a pasar, que le causó la muerte y así después el desangramiento. Pues Edward me dijo que él ha estado con la viuda de Ron y hace poco fue precisamente al microscopio donde aún tienen la muestra de la sangre de Jesús. Y él mismo me dijo, con una cara impresionante, cómo no. Yo no la vi, pero es que seguro, conociendo a Edward, que la sangre seguía estando viva y se movía. Y él lo vio. Por tanto, yo no sé si los de la Conferencia General Adventista y el resto de pastores y adventistas
que dicen que todo esto es mentira y que es un timador y un no sé qué, les da por querer indagar. Gracias a Dios un servidor lo pude hacer. Y gracias a eso, y gracias a las circunstancias que Dios ha hecho que se me conectaran cosas y personas, he podido comprobar que ese relato es cierto. Por tanto, desde luego, quien no quiere creer, por más evidencias que haya, no creerá. ¿Pero por qué creéis que la sangre de Jesús es tan buscada? Porque es la sangre de la inmortalidad, la que tiene la vida. ¿Por qué creéis el tema de templarios buscando el cáliz y tantas cosas más? Hitler, porque buscaban la inmortalidad y sabían que se encontraban algo de esa sangre, ellos creían que podrían conseguir esa inmortalidad. No siguiendo a Jesús, sino con eso. De ahí el tema de Drácula y tantas cosas de vampirismo. Todo tiene una raíz y es buscar la vida, porque la vida está en su sangre. Pero bueno, de todo eso hablaremos con más detenimiento, si Dios quiere, cuando con Ángel podamos hacer esos temas. La verdad es que vale la pena que os haya contado esto, creo, porque no lo he contado todo en las conferencias, pero esto ya va siendo hora que la gente lo conozca, porque es un mensaje que todo adventista debe conocer para darse cuenta que los dirigentes están podridos, hasta el punto que están sacando todo el terreno de arqueología verdadera para no demostrar las cosas como son. Y así, en consecuencia, llevar a tantos a la perdición. Pero es lo que hay. Bueno, hasta aquí mi testimonio. No sé, Fanny me está diciendo algo, que lea el qué. Una pregunta, ¿para qué serviría encontrar el arca terrenal? Porque veo que le están dando bastante énfasis. Gracias. Bueno, Ellen White escribe sobre el arca. No solo se va a mostrar el arca celestial, sino que también se va a mostrar el arca terrenal o no. Porque Ron dice que lo que saldrá a la luz son los mandamientos. De ahí la importancia del arca. Los judíos la quieren tener ya para ponerla en ese tercer templo y no pueden. Eso les está fastidiando. Tendrán que hacerse una copia como quieran, pero no podrán tener la original. Y cuando allí está la importancia es precisamente en los mandamientos, porque saldrá a la luz cuando surja la ley dominical. Por tanto, a partir de 2028, esto tiene que salir a la luz. ¿Quién sacará esos mandamientos? Pues Dios elegirá a la persona. Dios sabe lo que tiene que hacer. Pero va a ser para demostrar entre la controversia, entre la marca de la bestia el domingo y el sello de Dios el sábado. Y allí surgirá a la luz para demostrar que el día de Dios sigue siendo el sábado, aunque luego baje Satanás y diga, haciéndose pasar por Jesús, que él ha cambiado el día de reposo. De ahí la gran importancia precisamente de este hecho. Muy bien. Bueno, hermanos, no sé si te queda algo más que decir. A mí, Bueno, Ángel, queda mucho que decir, pero... a mí me gustaría hacer un comentario más sobre un tema que tiene que ver con el arca y con la sangre, y voy a intentar hacerlo bien rápido, pero es inclusive un poco teológico. Especialmente para las personas que quizá lo dudan y no lo creen, porque especialmente es para ellos esto. Hay un argumento que se dio y fue por el pastor, que ya hemos hablado últimamente bastante, pero bueno, él da que hablar, ¿no? Que es Walter White. Y se ha pasado aquí en algunas conferencias cuando está con este amigo suyo que es arqueólogo, de Plusy, que bueno, de Plusy lo que habla, digamos, ya los bueno, ya, me trabé, no importa. Sí, lo que habla contra Ron Wyatt, lo descalifica de una manera impresionante, eso ya no me interesa mucho en sí, pero Walter White lo que dice es que él no puede creer en el tema de la sangre porque la sangre no puede caer en Pascua, porque tiene que caer la sangre al arca, era en el día de la expiación y Jesús murió en Pascua. Entonces, él solo por ese hecho dice, no, esto no puede ser, no es verdad por esto. Bueno, yo esperaría que las personas se lo piensen un poco más y especialmente si no que vean más que todo lo que Ángel estaba presentando a nivel de cultos, de primavera-otoño, y ver realmente lo que son las fiestas y cómo todas las fiestas son parte de una sola fiesta. Es como un árbol con 7 ramas y es una fiesta que se vive en 3 y en 7. Y ese paralelismo inclusive
que había entre las fiestas de primavera y las fiestas de otoño, la fiesta de Pascua con las fiestas de Tabernáculo, realmente como están todas unidas y son parte de una sola fiesta. Entonces, no tiene ningún sentido, digamos, desacreditar esto, simplemente decir, no, es que la sangre tenía que haber caído en otoño. A ver, Jesús tenía que morir en Pascua y la segunda venida es en otoño. Bueno, hay un punto de unión, obviamente que hay un punto de unión, y esto no es para decir, no, esto es mentira por eso, porque si no, entonces también se está desechando toda la profecía bíblica y todo el simbolismo de la fiesta digamos, que simbolizan la primera y la segunda venida de Cristo. Pero entender que todas las fiestas también son una, que toda es una sola fiesta, que se abre en un periodo de 6 meses y puede ser 3 fiestas o 7 fiestas, pero son toda una misma fiesta que simbolizan todo la obra de salvación de Cristo. Entonces, este es un argumento totalmente inconsistente de Walter White y espero que ninguna persona se deje llevar por eso para desacreditar esto. Simplemente eso. Y en todas las fiestas había sacrificios. Exacto. En todas las fiestas había sangre. La sangre une a Cristo con el arca. Une la primavera y el otoño. Es su sangre, ahí está la salvación, ahí está la limpieza. Y en ese recorrido, por esos 6 meses, pasa por el sellamiento, el zarandeo, etcétera, etcétera. O sea, es fuego para nosotros, esa sangre. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Pues a nivel teológico es impresionante ese camino. ¿Nos saltamos el verano? Sí, no. Lo que quería Walter Bate es saltarse el verano, porque el verano es la cosecha. Si te saltas la cosecha no te pilla, ¿verdad? Pero no funciona así. Al pueblo hay que mostrarle que estamos en el tiempo de la cosecha. Bueno, pues hay mucho más que decir, sí, pero creo que hay que acabar porque si no, esta escuela sabática va a ser la escuela culto ya, ¿eh? Porque ya por la tarde vamos a enganchar a las 5. Vamos a acabar con una oración. A mí me gustaría que Víctor hiciera la oración, si me está escuchando. Hola, ¿estás ahí? Sí, espera. Vale. Bueno, quizás antes de nada, que la foto que estoy compartiendo con vosotros es Ron Wyatt y al fondo veis la playa de Nuweiba. Es la llegada a la playa de Nuweiba. Es espectacular. La playa donde se apostaron y a partir de donde el mar se abrió. Impresionante. Es bueno decir que Edward también estuvo precisamente en esa playa junto a sus compañeros. Hicieron las 1001 para poder sumergirse y vieron más cosas de las que Ron pudo relatar. Pero vinieron luego la policía de la zona y ya os podéis imaginar los problemas que tuvieron, pero al final se solucionó. Pero vieron cosas que sí, una vez más, Ron no mentía. Pues bien, terminamos con la oración. Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, solo podemos que estar agradecidos por todo lo que has hecho por todos nosotros, porque nos has dejado todas estas muestras, estas pruebas, para que la fe de nadie, sea necesario que tenga dudas, porque las evidencias son clarísimas. Evidentemente son los honestos los que van a seguir viendo las evidencias de la verdad y la van a seguir. Los otros seguirán poniendo peros para variar. Pero ya sabemos que eso siempre sucede así. Si tuvieron a Jesús delante y seguían poniéndole peros hasta llegar a hacer lo que hicieron, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros por más cosas que presentemos? Pero Señor, tú sabes quiénes son los tuyos. Tú sabes quiénes son los sinceros, los que van a estar en tu reino. Ayúdanos a llegar a ellos con tu mensaje, para que todos puedan abrazar la verdad. Y ayúdanos, derrama el Espíritu Santo sobre todos nosotros, la lluvia tardía, para que este mensaje llegue a todo el mundo y a cada persona de él, para que puedan darse cuenta de la verdad, abrazarla y ser salvos antes de que sea demasiado tarde. Y ayúdanos a nosotros a no aflojar, a seguir haciendo más por tu obra, a seguir mostrando la verdad al mundo, aunque la propia denominación no quiera hacerlo, la niegue. Y aunque vayan también contra nosotros, ellos y tantos más.
Pero, Señor, en verdad no van contra nosotros, van contra ti, y eso es lo grave, porque se están perdiendo la salvación. Ayúdanos, Señor, a estar firmes hasta el fin, para que tú puedas seguir dándonos la luz que podamos comunicar a los demás, para que por el conocimiento puedas llegar a sus mentes y a sus corazones, y cada vez más personas se unan al mensaje del cuarto ángel para proclamarlo y dar estas buenas nuevas finales, el último mensaje de amonestación a este mundo, para que muchos puedan ser salvos. Bendícenos, Señor, perdona todos nuestros pecados, y aunque no nos merezcamos nada, ten misericordia de nosotros, por favor, para poder sirviéndote aún hasta el fin. En el precioso nombre de Jesús y por su preciosa sangre te lo pedimos todo. Amén. Amén.